En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Buenos días, iniciamos este lunes, buen provecho con este café. Porque definitivamente yo creo que nosotros tenemos que respirar duro para ver las informaciones del día, unas que tienen que ver con política, otras que tienen que ver con la convivencia, pero sí que nos dice que nosotros vamos por muy mal camino. El tema de la ley 0124, que sigue siendo motivo de discusión, y sobre todo después de lo dicho por el presidente de la República el pasado viernes, que en un sinsentido desde mi humilde punto de vista, después de haber sido promulgada, a pesar de que las discusiones venían desde 2 semanas atrás, porque encontró algunos articulados de esta ley que, si bien nos dicen es necesaria, y creo que sí es necesaria, esos artículos que podrían generar algunas confusiones, bueno, pues debieron consensuarse, debieron discutirse, el gobierno poner bastante claro esos puntos y no después volver sobre lo andado, que al final del día lo que significa es que si es correcto, entonces no se comunicó, o por lo menos no se comunicó bien. Por tanto, hay que volver sobre lo andado para dar nuevas explicaciones, pero hablábamos de muchas alertas que se encendieron alrededor de esta ley. Algunos sectores hablan que esta ley que crea la Dirección ahora Nacional del DNI, o de la DNI, porque ahora ya no es el DNI, sino la DNI, promulgada por el presidente hace unos días. Después de promulgada, pedir entonces que se haga la discusión, no entiendo eso para nada, en absoluto. Ya parece que trascendió a los temas puramente de la oposición política, porque muchas organizaciones de la sociedad civil, incluso FINJUS, el Colegio de Periodistas, por cierto, que entiende que en lo planteado en el artículo 11, que es uno de los cuestionados, pues hay un choque a nivel de la Constitución respecto al artículo 49 de la misma Constitución, que ampara, por ejemplo, a los periodistas a salvaguardar las informaciones, las fuentes informativas, y según esto, bueno, pues parece que sería todo lo contrario. Son de las cosas que hay que ver y que hay que consensuar. Pero además hay organizaciones religiosas que han estado al frente y que salieron a decir que esa nueva ley podría violar varios derechos fundamentales. Y si se trata de violar derechos fundamentales, entonces el apresuramiento no debió ser tan rápido, ¿no? Que tienen que ver con el derecho a la privacidad, que tienen que ver con el derecho a la libertad de prensa, que tienen que ver con el secreto profesional que tienen algunas áreas, como no solamente los periodistas, sino los abogados, sino los bancos, sino los médicos, ¿no? En fin, una ley que habría que necesariamente discutirla. Sin embargo, como siempre vemos, traficando con las crisis, los partidos políticos se han montado en la ola de los cuestionamientos a los que tienen derecho, pero cuando tú vas, y eso es algo que nos sirve hoy el periódico Diario Libre, y es su información principal, cuando tú entonces vas al Congreso y vas a ver qué es lo que ocurrió, cómo se aprobó, si mantuvo esa misma oposición representada a través de sus diputados en las distintas bancadas, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, nos encontramos con que es la misma historia de siempre. O esos diputados y senadores no lo leyeron, que no es nada extraño, porque aquí nosotros tenemos un paquete de Seboruco que no lee nada, que le bajan línea, que en algunos casos reciben beneficios particulares y personales, y que no leen absolutamente nada. Eso ha quedado evidenciado en muchas ocasiones. O, en caso contrario, bueno, pues entonces simplemente entendiendo si es que se violan esos derechos fundamentales, que es así, bueno, pues por beneficios personales particulares, entonces decidieron aprobarla. Sin embargo, ahora también quieren tener beneficio político cuando salen a oponerse. La oposición apoyó al gobierno, dice el periódico Diario Libre, la apoyó para aprobar la ley del DNI, y ahí nos hace un conteo
de los que estuvieron a favor en el Congreso Nacional y los que no. Entonces yo les invito a que ustedes vayan a la crónica de Diario Libre, donde te habla de cuántos diputados y de cuántos senadores de uno y otro partido desde sus matrículas, bueno, pues entonces aprobaron que esta ley sea votada, y dice muy claramente, precisamente, ese ejercicio de Diario Libre, que fueron, óigame, fueron 28, vamos a ver, aquí 28 diputados de los 51 que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, 12 de los 18 de la Fuerza del Pueblo que votaron a favor. Entonces la Sociedad de Diario, que fue la primera que salió al frente, se va a reunir con la dirección del DNI, con otros grupos sociales. ¿Y qué es lo que podría pasar? Porque después de todo esto tú dices, bueno, ya la ley se promulgó. Digamos entonces que ellos puedan, y que el gobierno, que es quien defiende esta pieza, pueda convencer, o si no lo hace, ¿qué es lo que va a pasar con una ley que ya fue aprobada? Ahí está. El gobierno habla en un comunicado que publicó su vocero, el señor Romero Figueroa, como en las propias palabras del propio presidente Luis Abinader, donde decían que entienden que la ley no viola ningún derecho fundamental y que lo que ha habido es una confusión, pero que necesitan, para poder luchar contra el crimen organizado, contra las amenazas de ciberseguridad que hoy en día, lo justifican en esa dirección, que yo creo que nadie cuestiona eso, sino algunos articulados que entonces contravienen, ¿no?, con la violación o violan algunos derechos fundamentales. No piensan dejar a la gente entonces con las dudas. Por eso formaron entonces una mesa del diálogo. En esa mesa del diálogo estará la dirección del DNI, estará el director consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la Sociedad Dominicana de Diarios y todo. Bien, pero si no están de acuerdo entonces, y si ya la ley está firmada y ya la ley está promulgada por el presidente, ¿qué es lo que toca? Bueno, ¿saben qué toca? Salir con la ley a cuestas, llevarla al Tribunal Constitucional y decidir ahí si esta ley se queda o no se queda, porque al final es una cuestión que, si vulnera o no los derechos fundamentales, bueno, pues no puede quedarse en un limbo ni en una nebulosa. Y no es que el Tribunal Constitucional revise cada ley que se aprueba, sino que seguro habrán personas o habrán también instituciones que irán allá a desafiar la constitucionalidad de la ley, y por el momento el gobierno dice que va a acatar lo que decida el Tribunal Constitucional. Pero caramba, nosotros pudimos volarnos eso, porque el señor presidente, por Dios, se está discutiendo desde hace tiempo, y esos mismos sectores con los que se va a reunir el DNI, desde hace 2 semanas están diciendo que no están claros los artículos 9, 26 y 11. Y la Sociedad Dominicana de Diarios se pronunció. Entonces, ¿por qué, si estaba en el escritorio del presidente, del Poder Ejecutivo, para observarla o para que ya sea publicada, sea hecha ley, ¿por qué lo hacen? Y después entonces de promulgarla, entonces dicen, vamos a conversar o vamos a revisar. A mí me parece como una burla. Si no hay nada pernicioso, ¿por qué entonces no consensuarlo con los sectores que están haciendo algunos señalamientos? ¿Por qué seguir entonces con este perfil de un gobierno que echa y recula hacia atrás con muchas de las propuestas que hace? ¿Por qué no tiene una comunicación eficaz? Bueno, cuando usted tiene que volver sobre lo andado, volver a discutir, porque si usted lo comunicó, no lo comunicó bien. Entonces yo creo que eso es algo que hay que revisar en caso de que sea así. Lo otro es la perturbadora información que en el día de ayer nos da cuenta de una gran tragedia. Esa tragedia, además de lamentarlo profundamente, porque son 3 personas, me parece que la chica que asistía a las labores domésticas, la madre y una criaturita, una bebé de apenas 2 años, por un tema de fumigación, hay una torre en Piantini. Eso es terrible. Parece que ahí se violaron, 2 meses tenía la bebé tenía 2 meses, óyeme esto, 2 meses apenas tenía esa criatura. Pero bueno, se han dicho muchas cosas, ¿no?, respecto a esto, se ha especulado. Oficialmente tendremos que ver qué es lo que ocurrió, pero la tragedia no ocurrió en un barrio cualquiera de nuestro país, no.
ni tampoco en unas instalaciones gubernamentales, que por cierto yo quiero aprovechar antes de hacer algunos señalamientos respecto a eso. Ustedes ven instalaciones que sí son públicas, como en el Parque del Este, por ejemplo, hace más o menos un mes o 2 meses. Señores, ahí hubo mucho estupor por parte de los usuarios del Parque del Este, porque desde la gobernación de esas instalaciones, ellos proceden a hacer ¿cómo que se dice? Lo que estaban haciendo, las fumigaciones de manera indiscriminada, parece a lo loco. Ahí aparecieron muchísimos gatos muertos, también perritos muertos, pero como perritos y como gatos pudieron aparecer también muchos de los niños que van ahí al parque a recrearse, ¿ok? Y como fueron perros y como fueron gatos, bueno, pues el asunto se quedó ahí, a pesar de que muchos usuarios bueno, fueron incluso a hacer un llamado de atención, allá que ellos lo justificaron en el hecho de que se hacen las fumigaciones. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces, en este caso, que no fue ni en una instalación abierta o en una instalación como un parque, que igual es peligroso, o en un barrio, ¿verdad?, que por ser pobre, entonces son sectores humildes, son personas que no tienen muchos recursos, que no pueden, por ejemplo, contratarse una compañía para que haga todo como manda la ley. Oye, pero que eso ocurra en una torre en Piantini, donde evidentemente se supone que vive gente con una mejor posición económica y donde evidentemente no se hizo esa fumigación con una empresa que sabía y conocía, debía conocer cuál es el protocolo que se tiene que aplicar con este tipo de productos. Pero parece que por ahorrarse 3 pesos, digo yo, especulo en este caso, ¿no? Se puso en juego la seguridad y ahí hay 3 personas muertas. Bueno, 2 se han dicho de manera oficialmente, lamentablemente. Se dice que también la asistente en las labores domésticas habría muerto, habrá que ver. Mientras tanto, la pareja de esta señora y su otro hijo están en cuidados intensivos y en un pronóstico reservado sobre el desempeño de su salud. Entonces, nosotros tenemos que meternos en la cabeza como sociedad, señores, que a veces lo que tú quieres hacerlo de manera barata para ahorrarte 3 pesos, como dice hoy el periódico Diario Libre en su editorial, nos puede salir muy caro. Y evidentemente que eso sí es lo que ocurrió. Y tiene que ser así, porque una empresa profesional de fumigación no puede de ninguna manera hacerlo violando los protocolos, que uno de los primeros protocolos violados es que en un condominio, en un edificio de apartamento, en una torre o como sea, pero donde hay multifamiliaridad en la vivienda, bueno, pero los vecinos tienen que saber, y sobre todo si se conoce la magnitud de estos envenenamientos, ¿cómo es posible que no se les avisara, que no supieran los demás vecinos que son ahora las víctimas de que esto ocurrió? Todo este incidente se pudo haber evitado, y se pudo haber evitado si se hubiese tomado en cuenta la seguridad que conlleva un proceso como el de fumigar, que es fumigar contra plagas y contra comején, que es un proceso bastante peligroso, bastante delicado, y quizás no estuviéramos nosotros haciendo referencia a este tema si se hubiesen seguido también, además del protocolo para el uso del producto, las normas de convivencia, que se necesitan, y en ese lugar tomar la decisión de envenenar de manera unilateral, lo hubieran comunicado a los vecinos, quizás la historia que estuviéramos contando sería totalmente diferente. Pero bueno, yo pienso que de las experiencias deberíamos de aprender, y parece que en este país no aprendemos nunca. Por eso, pasando rápidamente a otro tema, el llamado del obispo ayer, precisamente a los votantes, para que tomen en cuenta y tengan mucho cuidado por las personas a las que van a emitirle su voto. Gente que estén marcadas con expedientes por corrupción, por acciones delincuenciales, que hay muchas en las distintas boletas de los partidos políticos que se están ofertando para unas elecciones que están a menos de un mes a la vuelta de la esquina. Señores, nosotros los votantes somos los que tenemos que hacer las depuraciones del lugar, y a eso
se refería ayer la máxima autoridad de la Iglesia Católica a propósito del día 21 de enero, Día de la Altagracia, patrona de República Dominicana, para que nosotros tengamos mucho cuidado al momento de las escogencias, gentes vinculadas a temas del narcotráfico, gentes vinculadas a negocios que durante mucho tiempo y abiertamente sirven para el lavado sucio, para el lavado mal habido. Entonces, por Dios, vamos a empezar a reflexionar mucho más allá de los 3 pesos que te pueden dar para que tú estés como una foca aplaudiendo los discursos que no son discursos de muchos proponentes, que nada más por lo que tienen que invertir para ellos ser parte de esa boleta, tiene que llamarnos a nosotros a consideración y a reflexión. Porque lo que acaba de ocurrir precisamente con el tema de la ley que aprueba el DNI, es parte de eso mismo. ¿Qué es lo que tenemos a nosotros como representantes en el Congreso? ¿Qué es lo que nos representa a nosotros en las distintas alcaldías, desde la sala capitular? ¿Qué es lo que nos representa? Gente que van y ni siquiera te leen una ley. Son las gentes que nos pueden cambiar a nosotros el curso o que nos trazan toda la pauta a través de las leyes, que es lo que rige a una sociedad, y nosotros no somos distintos. Entonces tenemos que pensar muy seriamente en quién vamos a votar. Mientras tanto, señores, vamos a la farmacia GBC si tiene que proveerse de algún medicamento para aprovechar ese siempre 20% de descuento en todas las sucursales. Farmacia GBC, muy cerca de usted. Usted tiene una medical GBC. A ustedes, como siempre, pedirle que le den like, compartan, ayúdennos a que YouTube nos pueda, pues tener en una mejor colocación, ¿no? Así es que simplemente es eso, darle like, compartir, suscribirse si no lo han hecho, y si quieren hacerlo también a patreon.com/soyivonferreras. Muy buen inicio de semana, muy buen lunes para todos y todas.